Bueno, Carmona no solo tiene una gran necrópolis, no tiene un gran patio de los aljibes, tiene una gran puerta de Sevilla, tiene un teatro cerezo, cambiado de verde a otro color ahora mucho más natural, tiene el blancor de la pintura de Manolito García, ese gran pintor carmonense. Fernández tiene también la trayectoria de Gregorio Cabeza, que en paz descanse, magnífico político también sevillano, y tiene también la grandeza de nuestro querido amigo Víctor Barreras, que también es carmonense. No tanto como esa gente. Víctor Barreras es un magnífico letrado sevillano que en un momento decide que su carrera tiene que trasladarse a otros lugares donde haya un poco más posibilidades de hacer trabajo, y se marcha a Caracas, ¿no? Sí. Pero me fui de periodista. Sí, y presentador de televisión, después, y actor. Después. Yo me fui como corresponsal de una revista que sacó Televisión Española, que se llamaba Teleradio. Y me fui de corresponsal a Caracas. Bueno, allí fui corresponsal de la United Press y hice muchas cosas. Hice presentador de televisión, productor de televisión, ejercí la carrera de abogado. Tuve una discoteca preciosa con otros socios. Bueno, hice muchas cosas. Víctor, cuando tú estás allí en Caracas ejerciendo como abogado, tomas el contacto de cine precisamente porque vayas a ver unos contratos, ¿no? Y en esos contratos que vais a ver... No, es que yo era abogado de una productora. Y esa productora firmó un contrato de coproducción de 2 películas con los italianos, ¿de acuerdo? Y un día que yo fui por la oficina de la productora, que iba toda la semana, un día, otra vez, me dijeron, pregunté dónde está el gerente, y dice, está reunido con los cineastas italianos que tienen un problema. Era viernes, el lunes tienen que empezar una película y el actor italiano que tiene que hacer de jefe de la policía no ha venido. Bueno, entonces yo no hablaba italiano. Entro en el despacho y oigo, Eco, el capo de la policía. Acabo de verlo, ¿no? Digo yo, le pregunto al gerente, ¿qué ha dicho este? Dice que acaba de llegar el jefe de la policía. Y yo miro y digo, ¿dónde estás? Dice, eres tú. Total, el director de la película me vio a Eco y el capo de la policía, y al día siguiente estaba yo rodando de jefe de la policía. Hice 2 películas, esas 2 películas las hice, pero vamos, yo no lo hice con ánimo de actuar en el cine, ni siquiera dejé que me pusieran en los créditos. Pero después pasa... Yo soy abogado, a mí no me pongáis en los créditos como actor. Pero cuando vine a España, que hubo un terremoto en el 67, me vine con mi familia y mis hijos y mi suegra, sí, que vivía con nosotros, y mi cuñado, me los traje a todos a Madrid. Y hablando con el jefe de producción de esas 2 películas de Caracas, me dijo que iban a empezar una película que se llamaba Simón Bolívar en Madrid, y que fuera a verlo a él al plató. Me pasó parecido con lo del otro. Fui a verlo a él al plató para charlar como jefe de producción y amigo mío que era, y el director de la película, cuando me vio, dijo, ¿cómo era? El Mariscal Sucre. Digo, pero si yo no soy actor, pero qué manía de meterme ahí en este lío. Y ahí empecé de nuevo y fui por un año sabático a Madrid y me quedé allí. Pero fíjate, eso le ocurre también a 2 actores muy predominantes en la escena española. Paco Rabanne, el electricista. Ah, bueno, pero ese estaba allí. Sí, pero estaba el electricista, estaba hablando de la escalera. Ese estaba en el plató. Sí, pero estaba una escalera. Y alguien lo ve y le dice, bueno, tú tienes capacidad de hacer esto. Es verdad. ¿Y cuál es el otro? El otro es Arturo Fernández, que Arturo Fernández está de Relaciones Públicas en Pasapoga, y entonces le dice, un tío que lleva la chaqueta y tan bien vestido como tú, da la planta de actor, tú no puedes estar aquí de Relaciones Públicas. Sí. Y entonces pasa a la escena, ¿no? Son dos... Pues mira, hay un caso parecido a mí, que era el abogado de Cifesa, era Luis Lucia. Luis Lucia era abogado de Cifesa. Y sin embargo terminó dirigiendo películas. Es la que hizo en Carmona con Luis Mariano. ¿Violeta Imperiale? ¿Cómo se llamaba? No. Una película que era Luis Mariano, Carmen Sevilla, Marujita Díaz. El sueño de Andalucía. El sueño de Andalucía, sí. Sí, que la demás, la rueda de la Plaza España también. 50 y tantos. Sí, de las primeras. En Carmona se han hecho 30 y tantas películas. Bueno, que Carmona sí, Carmona da un juego. 30 y tantas películas, como 50 cortos y como 100 y pico de documentales lleva hecho en Carmona.
Nosotros tenemos un magnífico alcalde, mi amigo Juan Ávila. Ese es el alcalde. Que es muy amigo y además hemos estado aquí con nosotros y lo hemos entrevistado. Y es un hombre muy amable, además es un empresario además importante de allí y que ganando mucho dinero como empresario no le ha importado dejar su empresa a un lado para dedicarse a la política del Partido Popular, y un buen gestor, tiene un buen equipo. De todas maneras, tu relación con... llega un momento en que dice, de Barrera nada, Víctor Alcázar. No, pero eso no se me ocurrió a mí. Cuando me estaban contratando para la de la Araucana, el jefe de producción de la película, que era mi amigo que estuvo en Caracas, Antonio Pérez Inés, que por cierto está en una residencia, ya está fatal. Le han dado 2 o 3 ictus y está el hombre muy mal. Entonces yo le dije, a mí no me pongan los créditos. Dice, pero ¿cómo no te vas a poner los créditos si eres uno de los protagonistas? Digo, pues ponme un seudónimo. Entonces había allí como aquí, un periódico, el Alcázar de Madrid, el Alcázar, dijo él, Víctor Alcázar. Y a mí eso me trajo reminiscencias porque yo de pequeño jugaba mucho en el Alcázar de Carmona, hoy el Parador. Y digo, pues mira, me gusta lo de Víctor Alcázar. Y se quedó Víctor Alcázar. Y después entra tú en relación ya con hacer películas, ¿no? El hacer películas, el dirigir películas, y te lo planteas, ¿no? Y... Bueno, me lo planteé. La primera película que yo dirigí fue un corto que tiene 20 y tantos minutos, que se llama La Reina de las Perlas. Y esto fue por lo siguiente. Los Terry, te estoy hablando del año 68, 69, o 70. La isla Margarita la declararon puerto franco. Y los Terry montaron allí una delegación para vender a toda América Latina sus productos, coñac, fino, etc. Y crearon un premio que se llamaba La Reina de las Perlas. Y ese primer año, la chica ganadora y la segunda, con todas sus familias, fueron invitados a un viaje a España con gastos pagados. Y a mí la agencia de publicidad de los Terry, que me conocía el gerente, porque era amigo mío, me dijo, ¿por qué no hacemos un corto, por qué no hacemos un documental del viaje de esta familia desde que llegan a Madrid? Efectivamente. Rodamos la llegada de la Reina de las Perlas, la dama de honor, toda su familia, desde que se bajaron en Barajas hasta que volvieron a irse otra vez para Venezuela. Por cierto, estuvieron en Sevilla, dentro del periplo, estuvieron en Sevilla y estuvieron en el festival. ¿Te acuerdas que el programa se llamaba 300 millones? Sí, claro. Que Naranjito, ¿te acuerdas de Naranjito? Sí. Intervenía, pues me acuerdo perfectamente. Eso fue el año 68, me parece. Y verdad, estaba conectado con todo el mundo, toda la habla hispana. Sí, porque la entrevistaron a ella, a la Reina de las Perlas, la pasearon, los Terry pasearon a las 2 ganadoras vestidas de flamenca por la feria, le dieron una fiesta en la bodega, le hicieron firmar en los famosos Bocolles. Allí, por cierto, debutó José Luis Perales, que en el corto está la voz de él cantando. Estaba empezando José Luis Perales entonces. Bueno, fue un corto, esa fue mi primera película, que yo la hice más que nada como publicidad, porque era un corto publicitario en cierto modo. Pero luego llegó la oportunidad de dirigir una novela de un director de pueblo, me parece que se llamaba Valdeón. Valdeón escribió una novela, no era Valdeón, era Tal Revuelta, que se llamaba 5 días para morir, y trataba de un terrorista que tiene que poner una bomba a Suárez en un tren y luego se arrepiente y lo mata. Estamos hablando de 30 años atrás, ¿eh? 40 años. 40 años. O más. Estoy hablando del año 68, 67. Me refiero a que hacer una película en aquel tiempo con ese tema tan actual, sí, era bueno. Me lo dijeron porque era un visionario, hice un visionario. Y lo hice, fue en el 68. Se llama El Terrorista, se llama la película. El Terrorista se llama la película. Sí, me lo dijeron. A mí no me pasó nada, porque no era etarra, no era un etarra, era un terrorista.
Bueno, pues esa fue la primera que dirigí, El terrorista, fue coproducción Venezuela-España. Luego dirigí El crimen de los Galindos y la última que hice fue la de Don Juan Tenorio, Amar y morir en Sevilla. ¿Y La cuñadita de hace 10 días? Bueno, La cuñadita es un corto también. Bueno, o sea, muy interesante. ¿Tú lo has visto? Sí. Sí, es interesante. Por cierto, ayer recibí aquí lo tengo, recibí un email donde el Festival Internacional de no sé qué de Los Ángeles me lo acaban de seleccionar el corto. La verdad es que no se puede decir más en menos tiempo. 6 minutos. Es una oración profunda. Es que cuanto menos tiempo dure lo que tú digas, más efecto hace. Sí, sí, sí. Las cosas hay que ser, como decía nuestro paisano Baltasar Gracia, lo breve y bueno, 2 veces bueno. 2 veces bueno. Tenemos tantos sevillanos que han dicho cosas importantes, y tanto que lo han hecho con sus pinceles como Grosso, ¿no? Estamos hablando de gente con Baireles, que también se nos fue, estamos hablando con Pardé, que se lo deba actual. Y nos iremos todos. Bueno, pero vamos a hablar mientras estamos aquí, porque y nosotros también nos iremos. Tenemos fecha de caducidad como todos los humanos. ¿Cuándo te plantas tú hacer? Bueno, durante esa época, el diario... Pero tú sabes qué edad tengo yo. Víctor debe tener sobre 81 años. 84. Bueno, tampoco, te voy a decir un poquito coqueto y a ver un poco afinado un poco más. Yo espero llegar. Nosotros conocemos casi 40 años. Con la ayuda de los herbolarios yo espero llegar a los 100 años. Está muy bien, además está muy bien conservado y además una vida sana y además una intelectual. Pero vamos a hablar un poco de... En aquel tiempo había periódicos especializados, que era El Caso, que se leía muchísimo, ¿no? Sí. Y ahí aparece los crímenes. Cuando ocurría algo extraordinario en España, todo el mundo buscábamos El Caso y ahí leíamos lo que pasaba mal, que eran 5 cosas aisladas durante 5 meses, no era una cosa como ahora, ¿no? Y recordamos el crimen de los Galindos, que entran en ese cortijo, cogen las escopetas, allí se hace una masacre. Y eso, aparece la gente muerta, y empieza la Guardia Civil a investigar y no se encuentra la procedencia. Ni se encontró, ni se encontrará. Entonces, ¿cómo te llega a ti esa novela? Pues mira, fue el verano del 85, porque rodamos el 86. Fue el verano del 85, yo me hice un chalet en la Sierra de Madrid, en Soto del Real, cerca de donde está la famosa cárcel, que por cierto la gente de broma me dice, ¿tú vives en el pueblo de los ricos? Claro, porque todos los ricos van allí a la cárcel. No que sea somos agua, sino que todos los ricos van allí. Empezando por Barcelona y compañía. Bueno, pues yo compré 5 o 6 novelas para leerlas durante el verano. Y cuando vi la de Los Invitados, de mi amigo Grosso, que era amigo mío Alfonso Grosso, pues la compré. Y fue la primera que leí. Pero cuando leí la novela me gustó. Lo que no me gustaba era el protagonista de la novela, que junto al inglés era el capataz del cortijo. Vi un capataz desvaído, un personaje no construido, y llamé a Alfonso para decirle que me había gustado la novela, que lo felicitaba. Y él, no sé si me preguntó, ¿y qué te han parecido los personajes? Digo, pues mira, hay uno que es de cartón piedra. El capataz le digo, Alfonso, ¿tú has ido alguna vez a un cortijo? Dice, sí, alguna que otra vez he ido. ¿Pero tú has hablado alguna vez con un capataz de un cortijo? Dice, no. Digo, pues se nota. Digo, mira, Alfonso, un cortijo en Andalucía es donde nacen los capataces. Es decir, que el capataz no es que llegue allí unas benedicciones, no. El capataz es hijo de capataz y nació en el cortijo. Y el capataz nació en el cortijo. Y el padre del capataz nació en el cortijo. Y normalmente esos cortijos famosos de gente rica que tienen cientos de años, pues el capataz va heredando uno a otro. Son los auténticos dueños de la finca. Son los auténticos dueños que están todos los días preocupados por el cortijo. Y un capataz de un cortijo no siembra marihuana en su cortijo. Eso no se lo cree nadie. Ah, bueno, sí, yo no sé qué, no sé cuánto. Digo, tú me cedes los derechos, voy a hacer yo una película y me autoriza que yo ponga el capataz que no tiene que hacer. Dice, sí. Digo, ¿cuánto quiere por los derechos de la película? Dice, $500,000 de pesetas.
estamos hablando del año 86. Mañana voy a ir, te lo llevo a Valencina. Me cogí un avión al día siguiente, vine a Valencina, le di un cheque de $500,000 al Grosso y me cedió los derechos para Los Invitados. Ahí nació la película de Los Invitados. Entonces tú piensas ahora a transformar la película porque tienes que guionarla, ¿no? Hombre, yo la adapté. La película no es la versión íntegra de la novela, porque las novelas son unos soldados que están haciendo... Sí, que no pegaba nada, no tiene nada que ver con esa historia. Yo me inventé lo del marroquí, que sí. La droga, que si la avioneta, porque Sí, yo vi como sí. la avioneta aterrizaba allí para fumigar, digo yo, aquí es muy fácil venir de África con una avioneta, matar a lo que quiera, coger la avioneta, te vas y se acabó. Y yo creo que algo de eso parece. Yo no sé, la verdad, no la conozco. Elección de personajes para hacer el casting. Bueno, lo de la elección de personajes. Para mí lo más importante de la película era Lola Flores. Yo escribí La Capataza pensando en Lola Flores, porque yo admiraba a Lola Flores y sabía que es una gran actriz. Sí, pero te transforman en la mujer del capataz. Era la mujer capataz, la capataza. Cuando llevé el guión a la Warner, les gustó mucho el guión y me dijeron, mira, estamos interesados, vamos a hacer la película. ¿En quién has pensado los personajes? Y cuando le dije la capataza a Lola Flores, me dijeron que no. A temblar. Me dijeron Lola Flores, una cantante folclórica, en un papel tan dramático como la capataza del Cortijo. Tú estás loco, anda, olvídate. Bueno, cogí mi guión, me metí debajo del brazo y me fui a mi casa. A los 7 o 10 días me vuelve a llamar. Ven para acá, hombre, vamos a hablar. Mira, aquí tenemos actriz a esta y a la otra y a la otra. Y dije, no, que tiene que ser Lola Flores. Pero no comprende que es una folclórica que no pinta nada en un drama como este. Digo, sí, pero yo la veo a Lola Flores. Pues no, me volví a ir a mi casa. Y me volvieron a llamar y entonces aceptaron que fuera Lola Flores. Y tú la cajas el personaje porque cuando muere Antonio Flores, su hijo, ahí se desgarra ella. Sí, no había muerto. Yo vi a Lola Flores llorando en televisión una vez que le preguntaron por su hijo cuando todavía estaba vivo, pero que estaba en la droga. Entonces, la prueba es que yo meto en la película una escena, cuando ella está planchando en el Cortijo, sí, una escena de una señora que le están preguntando por su hijo que es drogadicto, y la mujer sale llorando diciendo que preferiría que su hijo se muriera a que siguiera en la droga. Eso me conmovió a mí mucho y yo vi la naturaleza dramática que tenía Lola Flores y por eso la puse. Después, elección del escenario, los exteriores. Eso era muy fácil. Lo tenía claro, ¿no? Yo soy de Carmona y el Cortijo está allí prácticamente de La Vega. El Cortijo donde transcurrieron los crímenes, los Galindos, es de término de parada, pero que está en La Vega de Carmona. Y en La Vega de Carmona los cortijos de esa época son todos iguales. Todos. Entonces cogí el de Ranilla, que era el del Conde de Peñaflor, sí, porque era igualito que el otro. Sí. Y es curioso porque yo he ido muchas veces allí, sobre todo a correr las liebres, ¿no? Aquellos son cortijos donde la liebre se encama, claro, a los surcos, y entonces se encama, es decir, se acuesta cuando yo también he cazado la liebre con yegua. Y es muy bonito, se va con las reas de perro y con los galgos. Yo iba con el caballo. Sí, a caballo, voy a caballo y después soltar las arillas de los perros de las colleras, ¿no? Eso es precioso. Sigue haciéndose así. Sí, se sigue haciendo así. Qué bonito. Y además de un tiempo... Eso es ecológico, ahí sí, no hay vuelta roja, es un animal a otro animal. Bueno, se va cuando está surcado el campo, está ese color arena, pastoso. Es muy difícil de ver. Entonces la liebre se tiende. Sí, entonces se llevan los caballos, se llevan las reales de galgos, va garillado con las colleras, y entonces llevan las arillas. Y cuando dice liebre, ¿no? Entonces se sueltan eso y la liebre empieza a correr y a regatear y a quebrar, que es una auténtica maravilla. Pero en un momento determinado, cuando el perro está más hecho, se calla y se asienta, se estira en el surco y desaparece. Y se quedan los perros locos buscándolo y vuelven otra vez. Eso es realmente un mundo apasionante, ¿no? Y que ecológico, porque sí, es la naturaleza misma contra la naturaleza. Yo mucho con Rodríguez de Borbolla, y la familia, con Antonio, con Celso, con toda esta gente íbamos allí a la cacería. ¿Tú sabías que tanto las liebres como las perdices, cuando los años son de sequía
y no hay mucha fruta, no se ha dado bien el trigo o la cebada, no tienen hijos. No, no lo sabía. Pues ellos, Es decir, no paren si no hay alimentación. si ellos no ven que hay comida, no se quedan en estado. Es curiosamente, porque de todos los fértiles que son, ¿no? Son gente que Para que tú veas lo que es la naturaleza. La biología. Los años que no ha llovido y que no hay trigo y que se ha perdido, por lo que sea, no hay perdices ni liebres. Entramos otra vez en el cortejo y ahora vamos a buscar el capataz. ¿Por qué eliges este actor? ¿Por qué elegí el cortijo ese? No, el actor, el capataz. El actor porque tenía una cara de capataz que no podía con ella. Entonces ya no se edita. Desde los años 50 y tanto se editaba en Madrid un librito que era de este tamaño, que se llamaba Cineguía. Yo tengo varios. Sí. Entonces todos los cineastas cogemos el Cineguía para todo, porque aquí vienen las productoras, los eléctricos, los de maquillaje, todo lo que tenga que ver con el cine, aparece el Cineguía. Y sobre todo la lista con la fotografía de todos los actores y las actrices. Entonces los directores, pues cogemos el Cineguía y hacemos un precasting ya viendo los personajes. Y ese lo vi, el personaje del capataz, que era un actor argentino que llevaba mucho tiempo en España y que hablaba muy bien español, y además tenía una voz, el tío, increíble, y la jeta. Y lo llamé y aceptó, y yo estoy muy contento. Se murió a los 2 o 3 años. De esa película han muerto mucha gente. Han muerto, que yo sepa, como 5 o 6. Bueno, es que hace muchos años que se hizo. De todas maneras, el argumento real, ¿cuál era ese argumento? Porque es un argumento que se ve, uno que se lee y otro que está en el contexto, ¿no? El argumento de la película es que tú ves. Es distinto al de la novela. Claro. El argumento de la película es que una hija del capataz que vive en Barcelona, que está casada con un catalán, lo despiden en la fábrica donde está y la van a echar del piso donde vive. Y la pobre va allí, viene aquí y además viene en estado también con su hijo pequeño a estar unos días con su padre a explicarle el problema que tiene, a ver si le puede ayudar a pagar la señal para un piso porque lo van a echar de donde está. Y entonces él, el capataz, siembra droga, pero motivado porque a su hija la van a desahuciar. Entonces tiene un leitmotiv que en la novela no tiene ninguno. El capataz siembra por ambición, por dinero. Y eso no me lo creía yo. Ahora sí me lo creo. Que un padre, por ayudar a su hija, sea capaz de sembrar marihuana en el cortijo, como hace, y por el dinero que le dan, pues sí. ¿Y cuál es el desarrollo del acto vandálico de la muerte dentro del cortijo? ¿Cómo se construye eso? Pues muy sencillo. Yo empiezo como Agatha Christie, empiezo por el final. Para desarrollar el principio. Levanto a los muertos, le voy dando vida hasta que llega al principio del guión. Pues eso es lo que hice. Levantarlo, darle vida y así. Pues los 5 murieron de la siguiente forma. En realidad, la muerte se inició por un acto que no tenían, que lo mataron no tenían intención de matarlo, según yo. Porque las circunstancias como aparecieron los invitados vienen a reclamar porque les roban droga durante la noche y el capataz se cabrea. No ha sido él el que ha robado ni lo ha vendido, pero los marroquíes, los que le han mandado la semilla para luego recolectar ellos la droga, no se lo creen y van a pedirle explicaciones. En el momento que están discutiendo, el capataz da un puñetazo en la mesa como diciendo, pues yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y entonces aparece Lola, que lo oye, que está en la cocina pendiente de la conversación con esa gente, entra y entonces la sujeta y la maltratan en cierto modo y el capataz se levanta a ayudarle a su... Y en la mano tiene una reja, creo que le llaman, sí, en el campo se le llama una reja, que es una de las excavadoras o algo, lleva unas puntas de hierro y él la tenía porque acababa de hablar con el mecánico y la llevaba en la mano para explicarle no sé qué cosa. Entonces el malo coge el hierro ese
y le da en la cabeza al capataz. El capataz cae, entonces ella se echa encima, empieza a decir asesino y a gritar, y le dan a ella también. Y a partir de ese momento se desarrolla la tragedia, porque aparece uno que es el mecánico con la mujer y lo matan también. Y entonces otro que era el cuarto, Hasta, o el quinto. hasta 5. El 5. El quinto estaba, no sé si estaba podando unos olivos en el camino, oye los tiros, lo que sea, o ve el humo, se viene hacia el cortijo y se lo cargan también. Ve el humo porque en la realidad a 2 o 3 los quemaron, los echaron entre las alpacas de la paja para que desaparecieran los cuerpos. No se sabe quién empezó primero, si el capataz o mataron primero al otro, eso no está claro. Pero lo que sí es cierto es que en un principio le echaron la culpa al capataz. Sin embargo, a los 2 o 3 días de haberse descubierto los cuerpos, apareció el cuerpo del capataz. Es un misterio que nunca se ha sabido. ¿Por qué aparece el capataz 3 días después de los asesinatos, muerto, por allí cerca, pegado al cortijo? Y nadie los vio. Víctor, ¿tú accedes o investigas sobre la Guardia Civil, sobre el atestado del... No, yo me leí totalmente... ¿El atestado? No el atestado. Yo me leí todo. El sumario, ¿no? Todo el sumario. Lo que sí está claro es que era gente que tenía que ver con la casa. Conocían muy bien el terreno, conocían todo. Sí, lo conocían todo perfectamente. Todo perfectamente. Oye, ¿y por qué los distribuidores no querían a Lola? Pues no querían Lola porque veían en ella una cantante folclórica. ¿No la veían como actriz? No la veían como actriz porque las películas que había hecho Lola Flores hasta entonces eran películas folclóricas. Sí. Y ellos no querían que asociaran un drama como este con una folclórica. Pero ella siempre había querido ser actriz, ¿eh? Ella era una actriz, no es que hubiera querido, ella quería ser Ana Magnani, ella quería ser Madre Coraje. Y la verdad es que, mira, hay una escena, si tú recuerdas, que ella está en la cocina pendiente de lo que está sucediendo en la oficina con el marido y los que han venido, los invitados. Y ella va a encender la candela para poner el puchero, sí. Entonces está nerviosa, no logra encenderlo. Todo eso de espalda a la cámara. Cuando terminamos de rodar ese plano, me dice el director, ahora vamos a hacer el contraplano. Es decir, poner la cámara para verle la cara a ella. Digo, no. ¿Por qué? Digo, porque el dramatismo lo estamos dando. También lo da ella de espalda, que si ponemos la cara vamos a romper el plano. Y para no romper el plano, para que tenga una continuidad donde se ve lo nerviosa que está ella y es clavada. ¿En cuánto tiempo hace la película? ¿Son planos secuencia o son planos continuos? Unas veces eran planos secuencia. Este, por ejemplo, sí era un plano secuencia. Este no se interrumpe para nada. Ella empieza a encender el fuego, pone el perón, echa el aceite y todo eso pendiente de lo que está ocurriendo hasta que se va ella y deja. Eso todo es un plano secuencia. Oye, entra allí también el Steadicam en movimiento, entra el traveling. Ahí no hizo falta ni Steadicam, ni traveling, ni nada. Con la cámara fija. Fija y esa. Ya está. La cámara queda muy bien, la película queda muy bien contemplada. Hombre, y además queda muy bien hilada. Te voy a decir una cosa, en la película esa debutó el director de fotografía, que era el hermano de Carmen Sevilla, que era Pepito Sevilla, sí, que ahora ha muerto hace un par de años, pobrecito, Dios lo pedía su gloria. Y el problema de esa película, como la de todas las películas en Andalucía, te voy a contar un hecho, un suceso, o sucedido. Cuando la gente se entera que yo voy a hacer la película del crimen de los Galindos, dentro del presupuesto, la partida de cámara y de laboratorio y de material de rodaje, me acuerdo que eran 7, 8, 10 millones de pesetas. Porque entonces no es como ahora, que con una camarita como esta tú haces una película. Entonces era rodaje de celuloide y eran muchos metros que se tiraban. 16 milímetros. Y había que 35 milímetros. Entonces ya teníamos presupuestado 10 millones de pesetas, creo que era para la cuestión cámara y material. Pues me llaman de Afacolor y me dicen que si yo ruedo la película en Afacolor me regalan todo el material.
que era como Sí, en Afacolor, sí. Afacolor, que era como, estaba empezando entonces Afacolor, que era Sí. francesa, creo que era. Entonces yo llamo a Pepito Sevilla y le digo, oye, vamos a tomar un café esta tarde que quiero hablar contigo. Yo para darle la alegría, nos vamos a ahorrar, no me va a costar nada el material. Y cuando me reúno con él, me siento y le explico, me dice, pues te voy a dar una mala noticia. Digo, ¿cuál? Dice que si tú quieres retratar las paredes blancas del cortijo y las sombras de esas paredes en el suelo, Tienes que buscar no Kodak. podemos hacerlo con la Kodak. Kodak. Tenemos que hacerlo con Kodak. Kodachrome de alto contraste. Y perdí los Claro, 5 millones de pesos. claro, es que el problema de la blancura... Pero la película fue seleccionada precisamente y le dieron un premio de fotografía en el Festival de Cartagena de India. La fotografía de esa película es, bueno, tú como Sí, fotógrafo, lo conozco. es una maravilla. Ten en cuenta que la foto fija, la imagen fija de la película es cuando el director de fotografía encuadra algo realmente casi perfecto, casi sublime para ofrecérselo al director. O sea, no es una cosa totalmente que se haga de forma rápida, sino que necesita el contexto. No, y lo bueno que tenía Pepito Sevilla es que era muy rápido, porque yo lo había conocido en 2 o 3 películas Intuía, sí. que hice como actor y él era el ayudante o el cámara. Y yo me di cuenta que el problema del director de fotografía, que no es el fotógrafo, Sí, sí. sino el director de fotografía, es poner las luces rápidamente, porque muchas películas cuestan muchos millones porque el director de fotografía es muy lento, no sabe bien lo que quiere y pone las luces de una forma, luego cambia, pone de otra para buscar otros contrastes. Y Pepito Sevilla lo tenía muy claro. Y fíjate lo que ha variado, que cuando estábamos en las salas de producción, la cantidad, bueno, se cortaba, se pegaba, se unía, y hoy estamos trabajando con programas de alta definición ¿Sabes? como Adobe Pero Premiere. si nosotros rodábamos hoy y no podíamos ver lo que hemos rodado hasta el día siguiente o a los otros 2 Si días. se pudiera hacer tiempo real como ahora, Pues había veces que había que volver al grabar. plató o al lugar de rodaje porque no salió bien lo que filmamos y por las razones que sea había que repetirlo. ¿Tú sabes lo que cuesta repetir una escena así. en aquella época que había que trasladar equipos, las luces, los arcos aquellos tan grandes, las traveling, las películas, el material? Ahora no. Yo he visto el material rodado por ti con esta camarita de los... Es una 4K, ¿eh? Estamos trabajando en 4K. Y es increíble. Y Y el sonido. 5 micrófonos. Y el sonido. Pero tú sabes lo que es el gaffer, como le decimos allí. Cuando hice esta inversión, Víctor, el gran problema que tenemos la gente que hacemos cosas es que tenemos que hacerlas solos. Es decir, Hombre, si tú quieres hacer lo que tú quieres, mejor que lo hagas solo. claro, porque tienes que contar con gente, entonces ahora viene un tío con un micrófono y te dice, tío, ¿a qué hora me tengo que ir? Esto tarda mucho. Sí, O sea, sí, no sí. tiene nada que ver con la calidad humana ni con el trato que hay que dar. Por eso las obras de arte- Había que buscar una cámara que tuviera 5 micrófonos, tuviese también un filtro que te permite maquillarte y trabajar a tiempo real. Eso es una maravilla. Pero La es que- tecnología de ahora es una Pero es que maravilla. además se puede proyectar, lo que terminamos, podemos proyectarlo además. Inmediatamente. Pero proyectarlo con la misma cámara. Sí, sí, sí. No necesitamos otra cámara para proyectar. Imagínate, Entonces, eso. Y a mí me gusta mucho. es algo increíble. Yo vi una obra, me refiero filmográfica, de hace unos 35 años, que se le hicieron a Fernando Fernán Gómez. Entonces era el plano del entrevistado y la voz en off. Me encantó, porque en la película el personaje es el personaje, Así no tiene que debe estar ser. contaminado con Así nadie. debe ser. Así debe Entonces ser. yo dije, bueno, es un esfuerzo quizás del periodismo ante su ego ponerse detrás de una cámara y no estar delante, porque lo que trata es compartir escena con el entrevistado. Pero por otro lado, entendí que solamente desde la sumisión, al estar detrás de la cámara, me permitiría a mí mirar los ojos a mi entrevistado, no lateralmente. Eso es verdad. Y segundo, Yo es la, poder primera seguir... vez, es la primera vez que me hacen una entrevista como la que tú me estás haciendo. Porque normalmente lo hacen lateralmente. formando una especie de triángulo donde la cámara está allí, los dos unas veces toman a ti, luego te toman a mí, luego toman a ti. Y tú no vas a poner ni siquiera tu cara en esta entrevista Nunca. para que la gente identifique la voz en off Sí. con quien habló. Sí.
Deberías ponerlo, No, porque es como yo decía, mira, mi mujer me criticaba que yo en las películas desnudara a las protagonistas. Me decía mi mujer, pero ¿por qué tienes que desnudarlas? Digo, mira, yo no las desnudo para verlas yo. No me vean otro. Sí, digo, el espectador, hombre, cuando ve a la protagonista, Piensa que es él. se enamora de ella y quiere verla desnuda. ¿Cómo no se la voy a desnudar para él? Mi mujer todavía no lo ha entendido. En este caso, el espectador querrá saber quién era el que está detrás de la cámara para identificar esa voz en off. Yo debería poner una fotito. Yo pongo después mi nombre abajo, pero es que es tan bonito cuando tú sigues los labios y además el te pensamiento. estoy hablando contigo y me estás mirando a los ojos. Claro. Y yo te estoy mirando a ti. Y la cámara te mira a ti. La cámara está puesta mirando a ti, Sí, con lo cual pero, nos permite. Pero es la primera vez que me han hecho una entrevista así. Pero queda muy bien. ¿Has visto tú otras Me entrevistas? queda muy bien porque tú no sales. No me refiero a la presencia. Quiero muy bien que para que tú salgas tienes que cambiar la cámara y luego cambia. No, prefiero estar detrás de la cámara. Yo creo que la voz nunca se agota, la imagen sí. Pienso que cuando tú haces tantas entrevistas tan diferentes, la voz queda ahí siempre. Yo soy un hombre de radio, más que un hombre de televisión. Soy un hombre de radio, toda la vida está en la radio. Y la radio es mágica. Yo lo único que hago es retransmitir la radio. Por supuesto. No hago otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo. La radio es mágica. No hay nada que no podamos hacer. Fíjate tú que lo único quizás que no haya cambiado es la radio. La pureza. Fíjate, la televisión, el cine, las miles formas que hay de filmar, los sistemas, pero la radio sigue siendo la misma. El micrófono y el hablante. Y el talento. Y el talento. La calidad de la voz, la calidad es importante, pero sobre todo la empatía. Y yo entendía de que para hacer. Pero para la empatía, Carlos, hace falta ver al otro hablante. Claro. Y en este caso es lo que falla. Yo creo que tú deberías poner una fotografía. Como si fuera una visita de noche, ¿no? Y habló, o voz en off, fulanito. Hombre, lo que no cabe duda es que viniendo de ti es una satisfacción que tú digas estas cosas. Pero vas a ver tú, cuando terminemos la entrevista, que además tenemos la gran capacidad de que la ve todo el mundo, porque antes hacíamos las cosas y es efímero. Eso es verdad. Hoy tenemos el gran marco que es Internet, que es que esto te lo pongo en el WhatsApp y tú lo ven a tus amigos en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y lo pones en la nube claro, y lo ve hasta claro, lo ve absolutamente todo el mundo. Y es que nos encontramos sobre 1.700.000, 1.800.000 visitas, que eso como llenar 50 campos de fútbol para que te vean a ti. O sea, es que eso es inimaginable. No es el sector de... El poder de las redes. Y el mundo está en el teléfono móvil, no está ni siquiera en el televisor. Bueno, que las redes es muy importante y muy bueno por un lado, ahora también es malísimo, Es malísimo, para lo malo es malísimo. Pero creo, Víctor, que no se aprovechan bien las redes sociales porque... No se aprovecha bien nada. Entonces, esto que es que yo vislumbré, antes de me digo, si yo tengo una cámara en condiciones que me dé alta calidad, que tenga un buen sonido, porque el sonido es magnífico, tú dices que el sonido es extraordinario. Me quedé increíble. Mejor que además natural, no es el metálico de la solapa, ¿no? Dije, bueno, si esto lo hacemos y lo metemos en internet, esto es una maravilla, porque es tener una televisión a bajo coste. Es que es genial. Y hacer miles de cosas que no se podían hacer, ¿no? El Sony este es genial. Sí, Sony, además, un amigo nuestro que es el director de Sony, que es José Manuel Oliver, que es también de Colmollero, fue el que trajo el Sonytron, el gran Eurotron este de la exposición del 92. Yo estoy maravillado, desde el otro día que te vi con la cámara, yo me he quedado maravillado. El sonido es magnífico. Y además direccional. Sin necesidad de corregir nada. Directamente. ¡Pum! Y después la frescura. Es la espontaneidad, porque claro, estás grabando exactamente sin cambios de ninguna clase. Este rol te permite que la persona que lo ve se enganche. Es decir, total, porque es todo un plano. Claro, es todo un plano, entonces es continuo, no hay tiempo de echar abajo el paso ni de darle un cambio. Por eso digo yo que estas cámaras, cuando hacen los magos que hacen los juegos de eso, tienes que hacerlo en un solo plano, porque como cambias la cámara, el espectador dice, ya cambió las cartas. Para que vea que no se ha cambiado las cartas, le hace un solo plano, y entonces sí te lo crees, porque está delante haciéndolo todo. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está el trilero, por ejemplo? Sí. Ahí sí te lo crees que el cambio, pero claro, si cambias la cámara y dices, vamos a repetirlo desde este ángulo,
ya no entra la magia está aquí. Víctor, estamos ahora mismo en la semana de cine europeo que se está ahora mismo llevando a cabo en diferentes plataformas, desde el Lope de Vega, pasando por el Nervión, pasando por varios cines de Sevilla. Y la verdad es que es una muestra de ambición, de gente joven, totalmente, de talento, totalmente. Y de que hoy, claro, tú con una pequeña inversión, que sea de 2.000 euros, ya tienes un equipo suficiente para trabajar cosas que antes era imposible, antes había que tener un montón de gente. Yo creo que 2.000 euros es muy poco, pero no, bueno. No, 2.000 euros, me refiero a una persona que quiere hacer su corto, que tiene... hacerlo puede hacer tiene, con una cámara de que tiene su Adobe, que tiene su... Que hay cámaras de fotografía que puede... Que hace y es editor, y es montador, y es el que... cámara, todo lo hace él, al final hace productos que eran impensables porque antes necesitamos un gran presupuesto, hoy no. El corto ese que tú acabas de ver, el vídeo de la colladita, lo hice para la ONG, costó muy poco porque la gente colaboró totalmente, pero claro, a pesar de que colaboraron, las comidas y los transportes no hay quien te los quite. Claro. Y fueron 2 o 3 mil euros, me parece que costó, 3 o 4 mil euros. 6 minutos. 6 minutos. No, eso es ese corto hecho por gente que cobre y en los tiempos normales. ¿Cómo que se te va? Se te va 8 o 9 mil euros. ¿Cómo 8 o 9 mil? Y 50.000 euros también. Claro, si le tienes que pagar a un buen director de fotografía, a un buen camarógrafo, pues cuéntanos, a un buen sonorista, etcétera. Cuéntanos el argumento de la cuñadita. ¿Cuáles son los planos secuencias que tiene? Tú lo has visto, ¿no? Sí, lo he visto. ¿Y quieres que te la cuente? No, quiero que se la cuenten los espectadores, no a mí. No quiero yo contarla. Quiero que lo cuentes tú. Yo creo que está en YouTube, lo de la cuñadita. Después vamos a coger un corte desde la cuñadita y lo vamos a poner también. La cuñadita es la historia de un chico que va camino del cortijo donde vive su novia con sus padres y va para llevarle en un pendrive los invitados, porque se va a casar, y va para llevarle al suegro la lista de los invitados. Y cuando llega al cortijo se encuentra que no hay nadie, solo está la hermana menor de su novia, que es la cuñadita. Y entonces la cuñadita, cuando él ve que no hay nadie, dice, pues me voy para la oficina. ¿Cómo es que tu hermana no está aquí, por lo menos? Dice, porque mi hermana se ha ido a probar el traje de boda. Mi madre está con el chofer y la criada, han ido a comprar. Mi padre está de cacería por ahí. Dice, bueno, pues mira, yo te dejo la lista y me voy. Dice, bueno, la verdad. Y entonces cuando se veía el otro, la agarra de la mano y dice, no te vayas, que tengo que darte algo. Y dice, ¿qué es lo que me tienes que dar? Entonces ella hace así, pues. En el guión original era desnudarse. Eso es lo tuyo. Eso es lo mío. Pero no encontré ninguna chica que gratis se desnudara. Y entonces lo hicimos con dos piececitos. Sí. Entonces ella le dice, ¿qué es lo que quieres darme? Y entonces ella hace así y dice, yo. Estoy enamorada de ti tu regalo. Desde que te conocí. Y antes de que te cases con mi hermana, quiero ser tuya. Así que si quieres, si te gusta o no sé lo que decir, si quieres, te vienes conmigo al dormitorio. Si no, te vas por donde has venido. Entonces ella se va hacia el dormitorio, él se queda un momento sorprendido y hasta así sale corriendo. Sale corriendo a la puerta del cortijo, se mete en el coche, mejor dicho, se va a meter en el coche que trajo. Y cuando abre la puerta, oye unos aplausos. Entonces él se vuelve y es la familia completa, el padre con la escopeta, la madre, la hija, que le están aplaudiendo por lo bien que se ha portado, porque es un hombre honrado, que no ha caído en la trampa, del pecado que no ha caído en la trampa en la que le han tendido. Entonces el tío, el señorito, con la escopeta debajo del brazo, le dice, si llegas a entrar en la habitación, ahora eres un hombre muerto, porque te estaba esperando aquí para pegarte 2 tiros. Pero como te has portado como un caballero, toma. Y le da un talón, 20.000 euros, para viajes de novio. Entonces el tío, que todo sorprendido, vamos a celebrarlo. Se meten en el cortijo a celebrarlo y cuando sale él solo, se mete en el coche y cuando va a arrancar, oye las palabras del suegro en voz en off que le dice, y si llegas a entrar en el dormitorio, ahora estarías muerto. Entonces él abre la guantera, saca unos condones
le da un besito, pone los condones y se va. Eso lo hice para 2 ONG de antisida, para que es que los chavales de ahora no usan nada. Ese es el peligro que tiene Hace eso. que el amor a pelo. Sí, sí, Y ha habido un embarazo rebrote indeseado y después enfermedades venéreas. Del SIDA. Y ha aparecido también, aparte del SIDA, ha aparecido ¿cómo se llama? La sífilis. Sífilis. Estaba perdida. Que estaba perdida, ha aparecido de nuevo. Es como la pulmonía, se perdió. Entonces una ONG de Sevilla, que está aquí en la calle de Pajes del Corro, Sí. por cierto, que se llama no sé qué Andalucía, la ONG de aquí de Sevilla de antisida. Aquí está, en la calle del Porro, de Pajes del Corro 68, me parece que es. Y otra de Madrid que es, ¿cómo se llama la de Madrid? Tú fíjate, qué cosa más curiosa, en una casa de homicidio, Es raro que mucha gente no sabe lo que es el homicidio. bueno, pues una casa de mujeres malas, como se decía, que estaba exactamente en la Marina, ahí justamente en la parte de Paseo Colón. Ah, sí. Sí. Y allí había una casa, y cuando se subía a esa casa, que iban los señoritos de la época, los ganaderos, la gente que se paraba en el mercantil, los oradores, todo lo que era que decía el perro tratante, pues cuando llegaban arriba, allí tenían puesto un corazón de Jesús. Ala. Sí, la gente era muy... el pecado era el pecado, pero Sí, Dios era pecado, Dios. pero Y Dios- santamente sí. como debe ser. Entonces, bueno, cuando salía se santiguaba para que no hubiera cogido una enfermedad. Pero eso, curiosamente, cambia cuando Fleming descubre la penicilina. Y entonces, 10 años después, desaparece el corazón de Jesús y tiene puesto Fleming, puesto Fleming. en un cuadro, ¿no? Como diciendo, este es el Salvador que Ahora no ha que has quitado. dicho tú, Tú fíjate ahora- que te lleva una familia y que entonces le metía una gonorrea, le metía cualquier, una sífilis a toda la familia, los hijos podían salir y al tío le daba exactamente igual. El tío, bueno, la ladilla, que era una de las enfermedades también de la época, ¿no? Que eso son microscópicas, eso no se ve. Y entonces, Una especie de piojo. entonces iban a la Alameda de Hércules, que había allí un médico dedicado a toda la parte de la gonorrea Bueno, y la sífilis. en mi pueblo había un médico que miraba todos los sábados a las mujeres. Sí. Sí, lo hacían hacer Y se formaba una cola y los chavales íbamos a ver a las mujeres malas Sí. que formaban cola para entrar en el ambulatorio para que el médico las revisara toda la semana. Bueno, pues la verdad que estamos hablando con un chaval de 84 primavera. 84 Bueno, primavera. el otro día en un periódico leí, yo no sé quién está haciendo de palanganero, no sé si usted lo oyeron, Puigdemont o no sé quién estaba haciendo de palanganero, Sí. no sé qué. Y mi mujer dice, palanganero, ¿eso qué? Digo, mira, te voy a explicar lo que es palanganero. En las casas de prostitución había siempre una persona, fuera hombre o mujer, que llevaba la palangana con agua a la habitación donde habían hecho el servicio a la prostituta. Y eso le llaman palanganero, digo, mira. Sí, era un mundo especial. Tú fíjate, en aquellos tiempos, una mujer de la vida, como mucho, se acostaba con un tío para sacar adelante su familia, porque se había quedado sola, el marido la había abandonado, o el marido era un mala pardilla, y iba una sola vez a coger lo suficiente para mantener su casa. Esto lo hacen hoy la gente 50 veces por nada. No, y además lo hacen, no, por nada, pero eso ya no es prostitución. Sí, no, afición, ¿no? Es afición, ¿no? Hombre, no, es placer. Es placer. Eso no es pecado. Lo malo es cobrar, que la prostitución es por cobrar, por hacerlo. Es cuando te prostituyes. Claro. Hoy día las prostitutas son otro tipo de mujeres, son profesionales. Antiguamente es lo que tú dices, el hambre hacía que las mujeres se acostaran con la gente por echar adelante a su familia. Mucha prostitución había aquí, que es la peor. Pues querido abogado, querido director de cine, periodista, locutor, actor, pues, resúmelo productor, en querido jubilado. Todo eso se acabó. Vito Barrera, entrañable amigo, hace muchos 40 años que nos conocemos, no sé cualquier día. Cada vez que nos encontramos como si fuera ayer, no tenemos distancia en el tiempo, los amigos,
¿Qué quieres? No importa el tiempo que No, te si dejes la- hablar, la amistad cuando te nunca- llame no hace falta que esté al otro la lado, amistad no no necesita- necesita estar al lado. ¿Qué quiere que lo decida? Es todo un honor estar contigo y sobre todo encontrarte también y esperando otros 84 años más, porque sí, a ver si yo soy capaz de cogerte el camino y estar medio como tú, ¿verdad? Pues firmamos ahora mismo como él, ¿no, Luis? Nos firmamos todos tener esa mente clara y Yo todo. lo firmo, por lo menos. Pues Víctor Barrera, muchísimas gracias y buenas tardes. A ti. Y a usted.